La alfombra burdeos del auditorio de la funeraria parecía absorber toda la luz y todo el sonido, dejando la sala sumida en una atmósfera densa de falsa piedad y verdadera expectación. Yo estaba sentada en la primera fila, el asiento tradicionalmente reservado a los hijos, pero sentía que mi lugar legítimo estaba en la última banca, donde nadie pudiera verme ni juzgarme. 20 años de desprecio silencioso habían culminado en este día solemne, el funeral de mi madre, y yo sabía, con una certeza fría que me recorría la espalda, que Charles no permitiría que este evento terminara sin un último acto de humillación pública. Charles, mi hermano mayor, el hijo de oro, el heredero perfecto, nunca perdió una oportunidad para recordarle al mundo que yo, Clara, era un error costoso, una carga perpetua. El aire olía a lirios marchitos y cera quemada, un aroma que siempre asociaría con la pérdida, pero también con la hipocresía. 20 años habían pasado desde que Charles decidió que mi existencia era una amenaza para su imagen y su futuro. Un desprecio que mi madre, en su enfermiza necesidad de paz familiar, había permitido que creciera como una maleza venenosa entre nosotros. Ella nunca me defendió, nunca detuvo sus comentarios punzantes, sus miradas de lástima condescendiente. Yo me había acostumbrado a ser la sombra, la hija que nadie veía, la que siempre sobraba en las fotos familiares. Pero debajo de esa quietud forzada, yo guardaba un dolor acumulado, un resentimiento que ahora, en el día de su partida final, se sentía lo suficientemente fuerte como para derrumbar las paredes de mármol de aquella sala. Charles se acercó al podio, ajustándose el impecable traje de diseño, su rostro mostrando una máscara de contrición que no engañaba a nadie que realmente lo conociera. Yo observé cómo se colocaba las gafas para leer sus notas, esperando la primera puñalada. Él comenzó con la retórica esperada sobre la bondad y el sacrificio de mamá. Pero el tono no era de duelo, sino de propiedad. Hablaba de la herencia familiar, de la responsabilidad que recaía sobre él, y de cómo mi madre había luchado hasta el final. Una lucha que, según él, había sido innecesariamente complicada por factores externos, insinuando, por supuesto, mi presencia. Mi madre fue una mujer de fortaleza inquebrantable, comenzó Charles, su voz profunda resonando gracias al micrófono. Hizo una pausa dramática, escaneando a la audiencia, compuesta por tías severas, primos distantes y socios de negocios que solo esperaban la lectura del testamento. Ella llevó sobre sus hombros el peso de nuestra familia, asegurando que el legado de papá se mantuviera intacto. Pero la verdad que todos debemos confrontar hoy, es que esa fortaleza a veces se vio mermada por la necesidad de cuidar de aquellos que no podían valerse por sí mismos, aquellos que dependían constantemente de su generosidad y su esfuerzo. Sentí un escalofrío de rabia helada. Ahí estaba. El ataque, enmascarado como un tributo a la madre. Me miré las manos, aferrándome a la cartera de cuero negro, donde guardaba mi arma secreta. Charles no solo me estaba atacando a mí, estaba profanando la memoria de la mujer que acababa de morir, usando su muerte como escenario para su crueldad habitual. Me humilló frente a toda la familia, y cada palabra era un martillazo sobre los 20 años de desprecio silencioso que había soportado. Y sí, sé que debo ser honesto en este momento de reflexión, continuó Charles, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera a punto de compartir una pena íntima. Se detuvo y sus ojos finalmente encontraron los míos, una chispa maliciosa bailando en la oscuridad de sus pupilas. Clara, mi hermana Clara, siempre ha sido un desafío, no por maldad, por supuesto, sino por su inherente incapacidad para asumir responsabilidades básicas. Mamá, en su infinita paciencia, tuvo que sostenerla, financiarla, protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones, hasta el último de sus días. El silencio en el auditorio se hizo palpable, un silencio incómodo, lleno de miradas furtivas dirigidas hacia mí. Yo sentía el calor subir por mi cuello y mis mejillas, no por vergüenza, sino por la furia acumulada de una vida entera. Los susurros que vinieron después, esos pequeños ruidos de desaprobación o lástima, eran más hirientes que cualquier grito. Charles había logrado su cometido. Me había declarado públicamente una carga, una parásita, la razón subyacente de la lucha de mi madre. Mi tía Elena, sentada a mi lado, posó una mano compasiva en mi brazo, una acción que solo intensificó mi dolor. No quería lástima, quería justicia. Mientras Charles seguía pontificando sobre su propia grandeza y el futuro de la familia bajo su liderazgo, mi mente se disparó hacia el secreto que yo había guardado, la prueba que él no sospechaba que existía. Yo tenía los mensajes de texto, los mensajes que Charles le había enviado a nuestra madre durante los últimos 6 meses de su vida, cuando ella ya estaba débil y atada a su cama de hospital. Recordé la noche en que encontré el teléfono de mi madre, olvidado bajo una pila de revistas médicas. Ella estaba durmiendo bajo los efectos de la morfina, su respiración superficial y entrecortada. Yo solo buscaba un número de contacto,
Pero la pantalla se iluminó revelando la conversación con Charles, archivada bajo un nombre en clave. Chi, al principio, pensé que eran mensajes sobre el cuidado o el testamento, pero al deslizar el dedo hacia arriba, la sangre se me heló. Necesito que la transferencia se haga mañana antes de las 10, decía uno. Si no tengo el dinero, no tendré otra opción que contarle a la familia lo que pasó con el fondo fiduciario de papá. Sabes que eso lo destruiría todo. Tu silencio tiene un precio, y ese precio es el que yo fijo. Eran docenas de mensajes, una extorsión sistemática y fría, dirigida a una mujer moribunda. Charles no solo la estaba exprimiendo económicamente, sino que la estaba chantajeando emocionalmente con un secreto que, presumiblemente, ella guardaba para protegerlo a él, su hijo predilecto, de un escándalo financiero pasado. Mi madre, en su agonía, estaba muriendo de miedo y humillación. Todo cortesía del hombre que ahora lloraba lágrimas de cocodrilo frente a nosotros. En ese instante, entendí que el desprecio de Charles hacia mí no era solo por mi supuesta inutilidad. Era una estrategia para mantenerme minimizada, para asegurarse de que nadie jamás creyera una palabra que saliera de mi boca, por si acaso yo descubría la verdad. Pero yo la había descubierto, y había actuado en secreto. Con manos temblorosas y un corazón latiendo como un tambor de guerra, había hecho capturas de pantalla de la conversación completa, de los montos solicitados, de las amenazas explícitas. Había transferido toda la evidencia a una memoria USB, guardándola en el forro de mi cartera, esperando el momento decisivo. Y ese momento era ahora. Charles estaba terminando su elegía triunfal, su voz alcanzando un crescendo falso. Así que mientras la despedimos recordemos el sacrificio de la madre que nos dio todo, incluso su paz mental, dijo, con una sonrisa de suficiencia que no pudo disimular. Esa sonrisa, esa misma expresión de victoria despiadada, fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Él disfrutaba de la conmoción de la audiencia, del éxito de su humillación. El dolor que sentí se transformó en una claridad cortante. No podía permitir que Charles se saliera con la suya, no solo por mí, sino por la memoria real de mi madre, la mujer que había muerto bajo la tiranía de su propio hijo. Yo no era una carga, él era el verdadero depredador. Lentamente, ignorando la mano de mi tía que intentaba retenerme, me levanté de mi asiento. El movimiento fue mínimo, pero en el profundo silencio del auditorio, pareció una explosión. Todos los ojos se posaron en mí. Charles, que ya se dirigía a bajar del podio, se detuvo y me miró con una mezcla de sorpresa y disgusto, como si una cucaracha hubiera interrumpido su función. ¿Sucede algo, Clara?, preguntó, con un tono que pretendía ser conciliador pero que estaba cargado de amenaza. Quizás este no sea el mejor momento para que te expreses. El dolor es a veces inmanejable. Él intentó silenciarme con la piedad condescendiente de siempre. Pero yo ya no era la Clara de hace 20 años. Yo era la depositaria de la verdad, y la verdad iba a quemar este lugar hasta los cimientos. Apretando la memoria USB en mi mano, di un paso firme hacia el atril del orador, sintiendo el peso de la decisión final sobre mis hombros. La sala que antes estaba en un silencio de reverencia, ahora estaba en un silencio de anticipación tensa, esperando el siguiente movimiento de la carga perpetua. Yo sabía que, en los próximos minutos, ese día todo cambiaría para siempre. Lentamente, ignorando la mano de mi tía que intentaba retenerme, me levanté de mi asiento. El movimiento fue mínimo, pero en el profundo silencio del auditorio, pareció una explosión. Todos los ojos se posaron en mí. Charles, que ya se dirigía a bajar del podio, se detuvo y me miró con una mezcla de sorpresa y disgusto, como si una cucaracha hubiera interrumpido su función. Su rostro, que un segundo antes estaba relajado por el triunfo, se tensó, la piel alrededor de sus ojos oscuros se arrugó en una señal de alarma contenida. El aire, ya pesado con el perfume floral de los lirios y la acidez del formaldehído, se hizo irrespirable. ¿Sucede algo, Clara?, preguntó, con un tono que pretendía ser conciliador pero que estaba cargado de amenaza. Su voz, amplificada por el micrófono que aún estaba encendido sobre el atril, resonó falsamente dulce, como un veneno azucarado. Quizás este no sea el mejor momento para que te expreses. El dolor es a veces inmanejable. ¿Necesitas que te escolten afuera, querida? ¿Te ves? Alterada. Esa última palabra, alterada, era el golpe de gracia, diseñada para invalidar cualquier cosa que yo pudiera decir antes de que la dijera. Era el mismo patrón de control que había usado toda mi vida, pintarme como la inestable, la emocional, la que no podía manejar la realidad, para así conservar su propia imagen de sensatez inquebrantable. Sentí cómo la rabia me subía por la garganta, pero la convertí en una quietud fría. La burda simpatía en sus ojos era un insulto que superaba incluso la humillación pública que acababa de infligirme. No respondí verbalmente. No le daría la satisfacción de un debate privado en público. Simplemente mantuve mi mirada fija en él,
una mirada que él no estaba acostumbrado a ver, sin miedo, sin sumisión. Mis músculos estaban tensos, pero la calma interior que había encontrado al sostener la evidencia me anclaba. Era la calma del guerrero que ha aceptado el combate final. Mi tía Elena apretó mi brazo con más fuerza, su aliento nervioso rozando mi oreja. Clara, por favor, siéntate. No es el lugar. No lo empeores. ¿Empeorarlo? Podía empeorar la verdad de que mi hermano había extorsionado a nuestra madre en su lecho de muerte. Mientras se dedicaba a destruirme públicamente, el concepto de empeorar había perdido todo significado. Solté mi brazo suavemente de su agarre. Un gesto de despedida silenciosa a la versión de mí misma que siempre había obedecido las normas sociales de la familia. La pobre sombra que se sentaba en silencio y aceptaba su destino. Esa sombra se había disipado. Di un paso firme hacia el atril del orador, sintiendo el peso de la decisión final sobre mis hombros. Cada paso resonaba más fuerte en el tapete burdeos de lo que debería, o quizás era solo el eco amplificado en mi propia cabeza. Charles, dándose cuenta de que yo no iba a obedecer su orden silenciosa de retroceder, se puso rígido sobre la plataforma. Clara, detente, ordenó, esta vez sin el barniz de la preocupación, su voz seca y autoritaria, el tono que usaba con sus subordinados. No hay necesidad de hacer un espectáculo. Vuelve a tu asiento. La audiencia, que inicialmente solo había sentido curiosidad, ahora estaba sumida en un estado de pánico social palpable. Podía ver a los primos intercambiando miradas, a los socios de negocios ajustándose las corbatas, incómodos ante esta grieta inesperada en el muro de respetabilidad que la familia siempre había proyectado. El silencio era tan denso que casi se podía escuchar el roce de las fibras de lana en los trajes, el latido ansioso de los corazones. La luz tenue del auditorio, filtrada por las cortinas pesadas, parecía concentrarse en el punto de conflicto, la plataforma. Mi mirada no se desviaba de Charles. Él era alto, imponente, con la autoridad de décadas de éxito. Yo, en cambio, era la figura pequeña, vestida de luto simple, pero mi determinación era un escudo impenetrable. Me detuve al pie de los 2 escalones alfombrados que conducían al podio. La estructura de madera de caoba brillante, donde él había pronunciado sus mentiras, parecía un trono robado. No es un espectáculo, Charles, dije, mi voz baja y rasposa por la falta de uso, pero sorprendentemente firme. La acústica de la sala hizo que mis palabras viajaran sin necesidad de gritar. Es una corrección. Charles rió. Una risa corta, sarcástica, diseñada para desinflar mi dignidad. ¿Una corrección? ¿Sobre qué, Clara? ¿Sobre mi recuerdo de la generosidad de mamá hacia ti? No seas ridícula. Por una vez en tu vida, actúa con discreción. Él dio un paso hacia mí, intentando intimidarme con su altura. Su olor a colonia cara y poder llenó el espacio. Tú hablas de discreción y de generosidad, Charles, repliqué, y la calma en mi voz pareció desconcertarlo más que si hubiera gritado. Pero tú no recuerdas. Tú inventas. Mamá fue generosa, sí. Pero no conmigo. Fue generosa contigo, hasta la extenuación. Ella te financió. Ella te cubrió. Y lo hizo hasta su último aliento. No por amor incondicional, sino por miedo. Miedo a que revelaras tus propios crímenes. El rostro de Charles se descompuso en un microsegundo, una ráfaga de puro terror que rápidamente enmascaró con furia. La audiencia captó esa pausa. El murmuro se elevó unos decibelios, una ola de chismes reprimidos. Estás delirando, siseó, acercándose peligrosamente, intentando susurrar para que solo yo lo escuchara, aunque el micrófono captó el siseo amplificado. Estás enferma, Clara. Te has inventado una fantasía, porque no soportas la verdad de tu propia inutilidad. Su mano se levantó, no para golpearme, sino para agarrar mi brazo, para arrastrarme lejos del foco de atención. Pero yo fui más rápida. Había anticipado su movimiento físico. Retrocedí un paso, manteniendo la distancia. Al mismo tiempo, mi otra mano, que había estado apretando el forro de mi cartera, se abrió. En mi palma descansaba el pequeño objeto negro, anodino, la memoria USB. ¿Fantasía?, pregunté, alzando la memoria USB ligeramente para que la luz del techo se reflejara en su carcasa de plástico oscuro. El gesto fue sutil, pero potente. Esto no es una fantasía, Charles. Esto es la prueba documental de lo que le hiciste a nuestra madre en los últimos 6 meses de su vida. Esto contiene los mensajes de texto que le enviaste, exigiendo transferencias de dinero, amenazándola con exponer el fraude del fondo fiduciario de papá. El fraude que, por cierto, fuiste tú quien cometió hace 5 años. El efecto de mis palabras fue inmediato y devastador. Charles se quedó petrificado. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos fijos en la pequeña llave de memoria como si fuera una granada activa. El silencio que siguió no era de tensión, sino de cataclismo.
Era el silencio que precede a la destrucción. Los tíos, los primos, los socios, todos entendieron inmediatamente la gravedad de la acusación. Las palabras fraude, extorsión y fondo fiduciario eran palabras que, en el ambiente de esa familia de negocios, tenían más peso que la vida o la muerte. Charles se recuperó con una velocidad impresionante, impulsado por un instinto de supervivencia animal. ¡Mentira! ¡Es una falsificación!, gritó, su voz perdiendo la compostura educada, volviéndose ronca y desesperada. Intentó dar un salto hacia mí, claramente con la intención de arrebatarme el dispositivo. Está celosa, está desquiciada, ella siempre ha sido una mentirosa patológica, no la escuchen. Pero yo ya estaba en movimiento. Subí los 2 escalones con una rapidez que contrastaba con mi andar pausado anterior. Llegando al atril, Charles estaba justo detrás de mí, pero yo ya había ganado la posición. Apoyé la mano en la superficie pulida, reclamando el espacio que él había mancillado. ¿Patológica, Charles?, dije, mirando directamente a los ojos de la audiencia. Busqué el rostro de mi tía Elena. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, su mano cubriendo su boca en un gesto de horror. Si soy patológica, entonces mi enfermedad me ha llevado a guardar la evidencia de la enfermedad de Charles, su avaricia. Él agotó las cuentas de mamá. Él le robó su paz. Y él se atrevió a venir aquí hoy a llorar por su sacrificio, cuando fue él quien la sacrificó. Abrí mi cartera de cuero negro, revelando un pequeño cable adaptador que había conectado previamente. La había preparado meticulosamente. Mientras Charles intentaba rodear el atril, yo enchach UFE con acento agudo la memoria USB en el puerto de la computadora portátil que los organizadores del funeral habían dejado sobre la mesa para reproducir la música de fondo y las diapositivas de homenaje. Charles, finalmente alcanzándome, agarró mi muñeca. Su agarre era brutal, sus dedos se clavaban en mi piel. Te voy a demandar por difamación. Vas a ir a la cárcel, estúpida niña, sisió tirando de mí. Yo no luché contra el dolor de su agarre, lo ignoré. Mi atención estaba en la pantalla. Había preparado una única diapositiva, en un archivo de presentación. En el centro de la sala, sobre la pared de mármol pulido, la pantalla de proyección se encendió, emitiendo una luz fría y brillante que dispersó la penumbra del auditorio. El proyector, antes utilizado para mostrar fotos de mi madre sonriendo en vacaciones hace 20 años, ahora revelaba la portada de mi archivo. El sacrificio de mamá. Una contabilidad honesta. Abajo, en letras pequeñas, se leía: evidencia de extorsión y coacción financiera, cortesía de Charles M. Harrington. Por Charles soltó mi muñeca como si me hubiera quemado. Su pánico era total. Ya no le importaba mi humillación, ni su imagen ante la audiencia, solo la inminente revelación. Se lanzó hacia la computadora, intentando desconectar la USB o apagar el proyector. Pero yo había previsto esto. Lo empujé hacia atrás, usando la adrenalina de 20 años de resentimiento. Fue un empujón inesperadamente fuerte. Charles tropezó con el atril, haciendo que el micrófono cayera al suelo con un tut seco y distorsionado, cortando el sonido y sumiendo la sala en un silencio caótico. Aproveché el segundo de confusión. Me incliné sobre el teclado. El cursor parpadeaba sobre el botón de inicio de la presentación. Respiré hondo, sintiendo el aroma rancio de la venganza. Era el momento. Hice clic, la primera diapositiva desapareció, y fue reemplazada por una captura de pantalla prístina, ampliada en la pared para que incluso las personas en la última fila pudieran leerla. Era una conversación de WhatsApp. La fecha era de 3 semanas antes de la muerte de mi madre. Necesito la cifra completa para el martes. Si no, consideraré que el acuerdo está roto. Te aseguro, madre, que la prensa estará muy interesada en saber cómo desapareció el dinero de la pensión de papá. Charles, por favor, ya no tengo más. Estoy muy enferma. No me hagas esto. No estoy pidiendo un favor. Estoy pidiendo mi derecho. Y si Clara tiene que pagar las consecuencias del escándalo, es tu culpa por haberla consentido tanto. Haz la transferencia. Mi abogado espera. La reacción en la sala fue sísmica. No hubo gritos, sino un coro de exhalaciones colectivas de horror. Era un sonido denso, húmedo, de incredulidad y asco. Los socios de negocios, que habían escuchado la diatriba de Charles sobre la responsabilidad y el legado, ahora veían la verdad proyectada en letras luminosas. Mi tía Elena se puso de pie, su mano temblaba, señalando la pantalla. Charles, arrastrándose desde donde había caído, se levantó tambaleándose. Su traje de diseñador, antes impecable, estaba ligeramente arrugado. Su máscara de respetabilidad se había derretido, dejando al descubierto una expresión de rabia impotente y terror absoluto. Él sabía que yo tenía docenas de estas capturas de pantalla, detallando transacciones, amenazas, y la debilidad de una madre moribunda. Di un paso hacia el micrófono caído, me agaché y lo levanté.
El eco de mis movimientos era el único sonido audible sobre el zumbido de la multitud. Este hombre, mi voz ahora era fuerte, resonante, amplificada. Este hombre, que acaba de usar la muerte de nuestra madre para ensalzarse y denigrarme, fue quien la mató de miedo y de pena. Aquí está el verdadero costo de su sacrificio. Aquí está el hijo de oro que protegían. Me enderecé y miré a Charles. Estaba jadeando, preparándose para el asalto final. Los nervios de su cuello se hinchaban, y por primera vez en 20 años, no parecía invencible. Parecía un criminal acorralado. ¿Qué vas a hacer ahora, Charles?, pregunté. Mi tono carecía de triunfalismo, solo había una profunda y agotadora resignación a la verdad. ¿Vas a negarlo? ¿Vas a decir que es una edición maliciosa de la carga perpetua? ¿Y luego qué? ¿Vas a intentar borrar las pruebas de la computadora delante de todos estos testigos? La ironía era exquisita. Si intentaba tocar la computadora, solo confirmaría su culpa. Si se quedaba quieto, cada persona en la sala leería el testimonio de su depravación. La pantalla avanzó automáticamente a la segunda diapositiva, que mostraba una transferencia bancaria de una cuenta de ahorro de mi madre a una cuenta offshore de Charles, con un monto de 6 cifras, marcada con la fecha exacta mencionada en el mensaje anterior. El papel moneda se había materializado en la pared, irrefutable. Vi la decisión formarse en los ojos de Charles. Ya no se trataba de salvar su reputación familiar, se trataba de huir, pero antes de que pudiera dar el primer paso hacia la salida lateral, 2 hombres de seguridad, socios de negocios de la familia que habían presenciado la escena, se movieron rápidamente, bloqueando la puerta. La ley, aunque lenta, ya estaba en movimiento en la mente de aquellos que vieron en Charles una amenaza a sus propios intereses financieros. El silencio en la sala se había roto, reemplazado por un rugido de voces. La solemnidad del funeral se había desvanecido, sustituida por el caos de un escándalo monumental. Yo no sentía alegría ni euforia. Solo sentía el peso ligero y satisfactorio de la justicia cumplida. El dolor de 20 años no se había ido, pero el resentimiento se había transformado en acción. El olor a lirios, cera y piedad falsa había sido sustituido por el olor metálico de la verdad al aire libre, y el sudor frío del pánico de mi hermano. Yo me quedé junto al podio, la USB aún conectada, la luz de la verdad brillando sobre el ataúd cerrado de mi madre. Mi tía Elena, secándose las lágrimas, se acercó al podio, pero esta vez no para silenciarme, sino para mirar fijamente la pantalla, y luego a Charles, con una expresión de horror absoluto. Yo no había buscado venganza, me había dicho a mí misma. Había buscado la verdad, pero ahora, viendo la vida de Charles desmoronarse en este escenario que él mismo había elegido, bajo la mirada de todos los que él había engañado, admití la verdad profunda y terrible. Quería que sufriera, y en ese instante, saboreé la dulce, y Charles tomó un sorbo de agua, su garganta aclarada con un sonido que resonó en el silencio expectante. Se giró hacia mí, una sonrisa condescendiente y perfectamente practicada extendiéndose por su rostro. Y finalmente, me gustaría hablar de los lazos que nos unían. Mamá siempre fue una mujer de un corazón inmensamente generoso, a veces demasiado. Durante sus últimos años, y debo ser sincero aquí, se enfrentó a desafíos. Desafíos financieros, sí, pero sobre todo, emocionales. Ella, en su infinita bondad, siempre trató de cargar con el peso de ciertas personas. Dijo, haciendo una pausa deliberadamente larga, permitiendo que todas las cabezas se giraran hacia mí, como si yo fuera un insecto bajo un microscopio. Ella intentó proteger, intentó mantener a flote a aquellos que simplemente no podían hacerlo por sí mismos. La sala, llena de tías, primos y amigos de la familia, me taladraba con miradas que confirmaban la narrativa que Charles había tejido pacientemente durante 2 décadas. Clara es la carga, la hija inútil, el fracaso del que la familia no puede hablar abiertamente. La sangre me hervía, pero por 20 años, me había enseñado a contenerla, a dejar que el veneno se acumulara bajo la piel. Charles continuó, su voz subiendo un tono triunfal. Ahora que mamá se ha ido, debemos aceptar que esa generosidad, esa necesidad de subsidiar y rescatar, ya no existe. Debemos aprender a valernos por nosotros mismos. Mamá, descansa en paz, sabiendo que ya no tienes que cargar con responsabilidades que no te correspondían. Terminó su discurso con un golpe sutil y brutal, un ataque directo a mi dignidad y mi futuro económico, disfrazado de elogio póstumo a nuestra madre. Las lágrimas que amenazaban con salir no eran de dolor por la madre, sino de rabia reprimida por la injusticia. Charles asintió, recogió su papel como si hubiera cumplido un deber noble, y comenzó a caminar hacia el atril donde esperaba el técnico del proyector, listo para iniciar la presentación de fotos familiares, el momento tradicional de melancolía controlada. Era mi momento. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera procesar la magnitud del riesgo. Me puse de pie en la primera fila,
interrumpiendo el flujo de las cosas. La acción simple de levantarme generó un murmullo incómodo en la audiencia. Espera, Charles, dije, mi voz sonando inusualmente clara en el auditorio amortiguado. La sorpresa en el rostro de Charles fue genuina. Una fracción de segundo de desconcierto antes de que su máscara de superioridad volviera a caer en su lugar. Él se detuvo a medio camino. ¿Clara? ¿Hay algo que quieras añadir? Si es un momento de emoción, lo entendemos, comentó con una falsa amabilidad que solo servía para humillarme más, insinuando que mi interrupción era un arrebato histérico y femenino. Yo no respondí a su burla. Mi mano, que había estado apretando el teléfono hasta sentir dolor, lo sacó de mi bolsillo. Con un pulso firme y el corazón latiéndome como un tambor de guerra, caminé hacia el técnico del proyector, justo al lado del atril. Charles me miró con una mezcla de curiosidad y fastidio, seguro de que solo diría algo patético. Yo no iba a hablar. Iba a mostrar. El proyector ya estaba encendido, mostrando la imagen de fondo de un campo de lirios blancos, lista para recibir las diapositivas de la vida de nuestra madre. El técnico, un joven inexperto y confundido por mi repentina aparición, intentó detenerme. Señora, el montaje empieza ahora. Lo ignoré. Había revisado el cableado una hora antes, mientras Charles saludaba a los invitados. En el conector HDMI del lateral, listo para mi presentación de fotos familiares, estaba mi cable, esperando. Con un movimiento rápido y resuelto, conecté mi teléfono al proyector. La imagen de los lirios se disolvió en una luz blanca cegadora. Y luego, con la brusquedad de un relámpago, la pantalla gigante detrás del féretro se iluminó con la interfaz de mi aplicación de mensajería, WhatsApp, en alta definición. El texto era grande, nítido y dolorosamente visible para todos en la sala. La sala quedó en un silencio absoluto, denso y paralizador. Era el tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier alarido. El primer mensaje se proyectó, datado 3 meses antes. Charles, necesito que la transferencia esté hecha antes del mediodía, o tendré que tomar medidas drásticas. No quiero que el consejo sepa que estoy pidiendo favores a la compañía. Ya sabes cómo funciona esto. Madre. Visto. Charles, por favor. No puedo sacar ese dinero tan rápido. Me estás asustando. No puedo permitirme que Clara lo sepa. Se sentiría culpable. Charles. Que no sepa nada. Es tu problema. Si no lo haces, me veré obligado a explicar públicamente por qué estoy pidiendo este dinero. Y eso no te conviene. Piensa en tu reputación y en la mía. 150,000 ahora. El público, que minutos antes me había juzgado como la carga, ahora leía la prueba de que la carga financiera de la madre no era yo, sino su hijo predilecto, Charles. Los murmullos empezaron a romperse en la parte trasera, pero la conmoción era demasiado grande para que alguien hablara en voz alta. Todos estaban leyendo, hipnotizados por la luz azul y blanca de la traición proyectada. Charles, que estaba a solo 3 pasos de mí, giró su cuerpo rígidamente. Su rostro se vació de color, volviéndose blanco, como si toda la sangre se hubiera retirado de golpe. Parecía que había visto un fantasma, o peor, la verdad expuesta. Clara, ¿qué estás haciendo?, siseó, intentando acercarse a la mesa del proyector para desconectar el equipo. Pero yo había previsto esto. Mi mano estaba firmemente plantada sobre el conector. No, Charles, dije, mi voz ahora resonando con la calma fría que solo da la desesperación liberada. Vas a quedarte quieto, y vas a dejar que la familia lea exactamente de qué se liberó mamá. Deslicé la pantalla de mi teléfono, pasando al siguiente segmento de la conversación, con un lapso de 2 semanas entre los mensajes. Las demandas eran más agresivas, las respuestas de mi madre más angustiadas. Charles, la fecha límite era ayer. No puedo creer que me estés haciendo esto. ¿Prefieres proteger a esa Giria Clara, que ni siquiera es capaz de conseguir un trabajo decente, en lugar de ayudar a tu único hijo que triunfa? Tu silencio me cuesta caro. Madre, Charles, estoy vendiendo la casa del lago. Es todo lo que me queda. Por favor, deja de amenazar con revelar mis secretos de juventud. Haré lo que sea. No quiero que nadie lo sepa. Charles, la casa del lago es un buen comienzo. Y no te preocupes, guardo silencio, siempre y cuando el dinero siga fluyendo. Después de todo, eres mi madre. Demuéstralo. Y dile a Clara que busque un trabajo. La veo por ahí, sin hacer nada. ¡Qué desperdicio de mi tiempo! La familia leía las palabras, chantaje, sin que la palabra estuviera escrita. El secreto de 20 años de desprecio silencioso se estaba desmantelando mensaje por mensaje. Charles había utilizado una antigua indiscreción de nuestra madre, algo que ella había temido toda su vida, para extraerle una fortuna, justo en los últimos meses de su vida,
mientras me usaba a mí como cortina de humo, culpándome de ser la carga para desviar la atención de sus propias extorsiones. Charles se lanzó hacia mí, tropezando con el borde de la alfombra, su perfecta compostura hecha añicos. «Apágalo, Clara. Esto es una obscenidad. Estás profanando la memoria de mamá». «¡Ey!», gritó, su voz aguda y rota. Intentó arrebatarme el teléfono, pero yo me aparté ágilmente. «¿Profanando, Charles?», pregunté, mirando directamente a los ojos de mi primo más cercano, quien me había evitado toda la mañana. «Mamá fue profanada por ti, día tras día, durante el último año de su vida. Y tú, que hoy te has puesto de pie para decir que yo era una carga que ella debía soltar, fuiste el cáncer que la consumió». Mi voz se había elevado, pero no estaba gritando. Era una declaración de hechos, sostenida por la luz ineludible del proyector. Deslicé el dedo por la pantalla una vez más, hasta el último mensaje, enviado solo 2 días antes de que mi madre falleciera en el hospital. «Madre, Charles, no puedo más. Estoy en el hospital, grave. No me pidas más. Necesito paz. Charles, paz es lo que tendrás cuando me envíes el título de propiedad del apartamento de la costa. O si no, me aseguraré de que tu testamento no sea lo que esperas. ¿Quieres que Clara se quede sin nada? Solo envíalo». Ese mensaje final, la amenaza sobre mi herencia mientras ella estaba en su lecho de muerte, fue la gota que colmó el vaso para mí. No solo la chantajeaba, la torturaba hasta el final, y usaba el desprecio hacia mí como su arma. El rostro de Charles era la definición de la derrota. Ya no era el hijo de oro. Era un depredador expuesto. Se quedó inmóvil, sus manos temblando inútilmente a sus lados. «Mamá no murió en paz. Murió aterrorizada», declaré, mirando a toda la asamblea. «Murió con el corazón roto por las amenazas de Charles. Mientras él me humillaba silenciosamente frente a todos ustedes durante 20 años, haciéndoles creer que yo era la responsable de drenar sus recursos, Charles estaba drenándola a ella, no solo de su dinero, sino de su salud y su tranquilidad». Hice una pausa. La respiración profunda que había estado conteniendo durante 20 años, la liberación era física. Sentía como el peso de la humillación, del desprecio silencioso, se desprendía de mis hombros. Yo sabía. Yo lo supe. Encontré estos mensajes hace meses, cuando ella, en un momento de desesperación, me envió un correo electrónico con una copia de seguridad, pidiendo ayuda sin atreverse a hablar. Yo la protegí, Charles, a mi manera. Guardé la prueba en secreto no porque tuviera miedo, sino porque sabía que este día llegaría. El día en que tendrías la audacia de usar su funeral para pisotearme por última vez. Señalé la pantalla, donde el texto de la traición seguía brillando. Esta fue la carga de mamá. No su hija. Fue su hijo. Y hoy, en su funeral, la liberé de ti. Y al hacerlo, me liberé a mí misma del veneno que inyectaste en esta familia. La tía Elena, la más crítica de todas, se levantó de su asiento en la tercera fila. Con los ojos anegados, no por la muerte de su hermana, sino por la vergüenza de la verdad. Ella y el resto de la familia, que había creído la narrativa de Charles, entendieron al fin que el desprecio silencioso que yo había soportado, no era un castigo merecido, sino un escudo que Charles había levantado para ocultar su propia podredumbre. Charles murmuró algo, una negación patética. «Es falso, es manipulado». «No, Charles», lo corté, mi voz inquebrantable. «El teléfono de mamá está en manos de mi abogado. Y las transferencias bancarias de las cuentas de mi madre, a tus cuentas personales, están todas documentadas y coinciden con las fechas de tus amenazas. Y sí, la casa del lago está vendida, y el dinero fue a parar a ti, no a cubrir mis inexistentes deudas». El silencio era tan pesado que dolía respirar. Charles se desplomó en la silla más cercana, su cabeza entre las manos, su imagen de hombre de éxito y pilar familiar destruida en 5 minutos de luz proyectada. Yo había entrado en ese auditorio como Clara, la carga silenciada, y salía como Clara, la dueña de la verdad y la defensora de su madre. La humillación pública que Charles planeó, se revirtió sobre él con una fuerza tectónica. Me giré hacia la audiencia, que me miraba con asombro y por primera vez con respeto. No pedí disculpas por la crudeza de la revelación. El luto termina aquí para mí. La carga se ha ido, declaré. Y ese día, todo cambió. Me di la vuelta, desconecté mi teléfono y, con la dignidad que Charles siempre me había negado, caminé fuera del auditorio, dejando a la familia en el catártico y necesario caos de la verdad. La sala quedó en silencio, y yo por fin pude respirar libremente. El silencio era tan pesado que dolía respirar. Charles se desplomó en la silla más cercana, su cabeza entre las manos, su imagen de hombre de éxito y pilar familiar destruida en 5 minutos de luz proyectada. El sonido de su respiración entrecortada era el único indicio de vida en ese extremo del auditorio.
un sonido patético que se perdía bajo la presión de las miradas de juicio. Yo había entrado en ese auditorio como Clara, la carga silenciada, y salía como Clara, la dueña de la verdad y la defensora de su madre. La humillación pública que Charles planeó se revirtió sobre él con una fuerza tectónica. Me giré hacia la audiencia, que me miraba con asombro y por primera vez, con respeto. No pedí disculpas por la crudeza de la revelación. El aire estaba cargado no solo con el olor dulzón y pesado de los lirios funerarios, sino con el ácido penetrante de la vergüenza colectiva. Mi mirada se encontró con la de la tía Helena. Sus ojos hinchados y rojos ya no expresaban la lástima condescendiente que solían dirigirme, sino una realización profunda y aterradora. Ella, como el resto, había invertido años en la narrativa de Charles. Creer en mí ahora significaba aceptar que habían sido cómplices silenciosos, o peor, tontos manipulados. Su labio inferior temblaba. No por la pena, sino por la humillación. Podía ver la maquinaria mental de cada uno de ellos, los primos, los socios de la empresa de papá, las amigas de mamá, girando furiosamente, reescribiendo 2 décadas de historia familiar. La pregunta no era si Charles era culpable. La pregunta en sus mentes era, ¿cuánto habíamos invertido en esa mentira? Permanecí de pie un momento más, saboreando no el triunfo, sino la quietud que se instaló en el centro de mi pecho, un hueco vacío donde antes residía una ira hirviente y perpetua. Era la calma después de la tormenta, la certeza de que no había vuelta atrás. La pantalla detrás del féretro seguía brillando con el último mensaje de mi madre, un epitafio de su tormento. No lo apagué. Quería que ardiera en sus retinas. El luto termina aquí para mí. La carga se ha ido, declaré. Mi voz no era alta, pero resonaba con una autoridad que nunca había poseído. Era la voz de alguien que había pagado el precio más alto por la verdad. Y ese día, todo cambió. Di un paso atrás, mi cuerpo moviéndose con una precisión inesperada. Mis dedos se deslizaron sobre el frío metal del conector HDMI. Lo desconecté con un pequeño clic sordo que pareció un disparo en el silencio monumental. La pantalla volvió a los lirios blancos, la imagen de la paz y la inocencia que Charles había intentado robar. El contraste era un golpe visual. Mi trabajo estaba hecho. Guardé el teléfono en mi bolsillo, sintiendo el calor residual del cristal contra mi palma. Era la prueba, el arma, y ahora era un peso muerto. Comencé a caminar. Cada paso era deliberado. Sentía la moqueta gruesa bajo mis zapatos, un detalle sensorial que registraba la realidad de ese momento. No corrí. Caminé despacio, permitiendo que la familia me viera, no como la fugitiva, sino como la vencedora. Al pasar junto a la tía Helena, ella extendió una mano temblorosa, quizás para tocarme, quizás para pedir perdón. La ignoré. La compasión que tanto había anhelado durante 20 años, en ese instante, no significaba nada. Había llegado demasiado tarde. Su disculpa debía ser para mi madre, y mi madre ya no estaba. Mientras avanzaba por el pasillo central, la imagen borrosa de Charles colapsado se perdía detrás de mí. Sabía que la destrucción emocional que acababa de infligirle era irreparable. No era un momento de venganza dulce, sino de justicia brutal. Mi madre merecía ese respeto final, la verdad de su sufrimiento. Y yo era la única persona dispuesta a incendiar el mundo para dárselo. Sentí el calor del proyector en mi espalda. El aire dentro de la sala era denso, sofocante, mezclado con la humedad de las lágrimas no derramadas y la tensión palpable. Me di cuenta de que mi mandíbula me dolía por la tensión que había mantenido durante la última media hora. Llegué a las grandes puertas de madera oscura que daban al vestíbulo. Eran pesadas y macizas, diseñadas para amortiguar el sonido y mantener la solemnidad. Al empujarlas, la fricción del metal y la madera resonó. Crucé el umbral. El cambio fue inmediato y físico. El vestíbulo estaba menos iluminado, y el aire era perceptiblemente más fresco, libre del aliento contenido de la multitud. El silencio del auditorio se transformó en el murmullo amortiguado del personal del tanatorio, y el leve zumbido de la ventilación. Era un sonido de vida, de normalidad, y me golpeó con la fuerza de una ola. Mi cuerpo reaccionó al instante. La adrenalina, que me había sostenido desde el momento en que conecté el cable, se evaporó, dejándome con un temblor profundo que se originaba en el estómago, y subía por los brazos. Me apoyé momentáneamente en la pared de mármol frío, sintiendo cómo el frío traspasaba la tela de mi vestido. Lo hice. Se acabó. La carga que mencioné era literal, la presión de mantener el secreto, de soportar el desprecio público, de saber que mi madre había muerto aterrorizada. Todo había sido liberado en un acto de catarsis pública. No era solo la liberación de la carga financiera ficticia, sino la liberación de la necesidad de fingir. Ya no tenía que sonreír cortésmente mientras Charles me apuñalaba con palabras disfrazadas de preocupación. Caminé hacia la salida principal,
donde las grandes puertas de cristal prometían la luz del día y el aire exterior. El sol de la tarde se filtraba, proyectando largas sombras. Mientras caminaba, una ola de profunda tristeza me invadió, una tristeza pura y sin contaminar por la rabia. Era el luto real, el que había sido postergado por la guerra. Mi madre estaba muerta, y la última vez que le hablé, ella estaba tratando desesperadamente de proteger mis intereses, incluso mientras su hijo la desangraba. Me detuve un instante antes de abrir la puerta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de dolor auténtico por la pérdida, no de frustración. Ella había sido una mujer de gran corazón, como dijo Charles, aunque él lo usara como un eufemismo. Era generosa hasta la autodestrucción, y esa generosidad la había convertido en el objetivo perfecto para la avaricia calculada de Charles. La amaba, a pesar de sus debilidades, a pesar de su incapacidad para enfrentarse a Charles por miedo al escándalo que él amenazaba con revelar. Ella había elegido el silencio para proteger su reputación, pero al final, me había dado la herramienta para protegerme a mí misma y para limpiar su nombre. Ese correo electrónico de respaldo no había sido un accidente, fue un grito de auxilio y un legado. Ella me había dado la munición que necesitaba. Abrí la puerta y salí a la calle. El aire de otoño era nítido y frío, un contraste glorioso con el aire enmohecido y cargado del tanatorio. Inspiré profundamente. El oxígeno golpeó mis pulmones, y fue la primera respiración sin restricción que había tomado en años. Afuera, la vida continuaba, los coches pasaban, la gente caminaba por la acera. Nada había cambiado para el mundo, pero para mí, el universo se había reestructurado. La vida que había conocido, una vida de contención, de vivir bajo la sombra de la vergüenza impuesta, había terminado. Me apoyé contra una columna de piedra caliza, cerrando los ojos. El ruido sordo de las sirenas a lo lejos, el olor a gasolina y asfalto, todo era increíblemente real y liberador. Me sentí ligera, tan ligera que temí flotar. La pesada armadura de la contención se había caído, y ahora sentía la vulnerabilidad de la piel desnuda. Pero prefería 1000 veces esta honestidad expuesta que la sofocante máscara de la hija fracasada. Sabía que las repercusiones serían enormes. Habría llamadas, furia, intentos de control de daños por parte de Charles, aunque ya era demasiado tarde. La guerra legal por el testamento sería brutal, pero ahora tenía la ventaja moral y la evidencia irrefutable. Ya no estaba sola y desarmada. Tenía la verdad, y la había usado como un martillo para demoler el pedestal de mi hermano. Mi mente vagó hacia la imagen de Charles, el hombre perfecto, reducido a un despojo tembloroso. No sentí lástima. Sentí una satisfacción fría y justificada. Él había jugado un juego cruel, usando el amor y el miedo de mi madre. Y yo había terminado el juego, asegurándome de que su derrota fuera tan pública y vergonzosa como mi humillación había sido privada y prolongada. Saqué las llaves del coche del bolso. No tenía un destino fijo, solo la necesidad imperiosa de alejarme del lugar de mi antigua esclavitud. Al subir al coche me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban brillantes, mi rostro pálido, pero mi postura era diferente. Había una nueva rigidez en mi cuello, una firmeza en mi mirada que no había existido antes. Ya no era una víctima, sino una superviviente, una guerrera que acababa de ganar su batalla más importante. Encendí el motor. El rugido suave del coche se sintió como el inicio de una nueva melodía, una que yo, por fin, podía dirigir. Conduje lentamente, alejándome del tanatorio y de las ruinas de la reputación familiar que acababa de dinamitar. La sala quedó en silencio, inmersa en el catártico y necesario caos de la verdad, y yo por fin pude respirar libremente. El camino por delante era incierto, lleno de batallas por venir, pero por primera vez en mi vida, no sentía miedo, sentía poder. La voz de mi madre, silenciada por el miedo, resonaba en la verdad que yo había gritado en su nombre. Y eso, pensé, valía más que toda la fortuna que Charles intentó robar.